Álvarez me une una amistad que tiene ya unos años. Joel apareció un día en Venezuela e hicimos un intento de documental sobre la situación política de aquel entonces en Venezuela, que no es que haya variado sustancialmente a como hoy se desenvuelven los acontecimientos, aunque creo que Joel, y ya me vas a corregir tú, Joel, ya te voy a dar la palabra porque primero quiero lanzarte unas cuantas flores. Me había contactado previamente para entrevistarme sin conocerme. En alguna oportunidad, cuando tú hacías ese podcast que se llamaba No Soy Clark, que luego creo, ese lo hacías tú en tu canal y luego pasó creo que al Pan Am Post No, y a ya luego Factores de Poder. a Factores de Poder, es correcto. Y bueno, ya luego Jovel ha tenido o ha conducido su vida por otros meandros que quizá nos cuente el día de hoy y que quizá también tienen que ver, quizá no, seguro que sí, tienen que ver con la razón, además de la amistad por la que he invitado a Jovel para comenzar un rato como amigos acá. Pero bueno, desde aquel entonces, creo que año 2019 quizá, era el primer año del interinato, conocí en Caracas, en el silencio, a Joel Álvarez y bueno, desde ahí una amistad que independientemente del tiempo, porque ya son 5 años y de la distancia, porque nunca más volvió Joel a Venezuela y se ve difícil ese retorno de un tico que parece venezolano y que mucha gente lo confundía con venezolano, pero que ahora se ha convertido en eso que también llaman un ciudadano del mundo. Pues independientemente de eso, siempre Joel ha estado pendiente de mí, yo he estado quizá menos pendiente de él, pero siempre pendientes los dos. Y bueno, es un gusto, Joel, tenerte por acá, amigo, y saludarte un rato en medio de un tema hoy que quizá no es el más grato ni el más amable, pero que es un tema que no deja de ser interesante y que coincide con una suerte de periplo vital que tú has tomado desde hace unos años, que te ha llevado a vivir en distintas partes del mundo y que hoy te tiene en una zona del Medio Oriente que ya no me queda muy claro si es Israel, si tú estás en Cisjordania, si estás en, no sé, ya no sé ni dónde estás tú, ya no lo vas a contar, pero bueno, gran abrazo, amigo, y gracias por aceptar estos minutos para conversar. Qué gusto estar con ustedes otra vez en este pequeño reencuentro, una ida y vuelta que será solo ida, pero muy contento, la verdad, de compartir contigo, con vos, como decimos en Costa Rica, este rato. Y nada, la verdad es que recordar, claro, muchas imágenes. Ahora que hablabas cada cosa, me estaba acordando, y sí, parece mentira que hayan pasado ya tantos años, que la situación esté como está. Y en efecto, ahora estoy en Israel, en Haifa, en la ciudad de Haifa, en este momento. Y bueno, nada, ¿qué te digo? La verdad es que el verano, particularmente el mes de agosto, que yo estaba en Costa Rica, porque fui de vacaciones, era impresionante cómo mi cabeza estaba dividida en tres. Porque claro, la tenía en Costa Rica, que bueno, está enfrentando una situación política particular, y luego tenía que pensar en lo que estaba pasando en Venezuela justo después del 28 de julio, pero a la vez estaba pendiente de lo que estaba pasando en Israel. Yo decía, qué suerte la mía, que tengo que tener la cabeza entre Venezuela e Israel, que es una locura. O sea, eso es para el que le toque, como dicen allá. Y además tenías que hacer algo en Portugal, ¿no? Entonces era la cuarta. Sí, sí, estuve en Portugal también. Sí, sí, no, ya la cabeza, el alma, el corazón dividido en todos lados. Entonces, en México, bueno, también, etcétera. La verdad es que no sé por qué, o sea, no, si me preguntas a mí por qué la historia ha sido tan internacional, tan sufrida, porque es una historia difícil después de otra. Y claro, al final también es la historia de mi vida, ¿no? A mí me parece mentira. Este año estoy cumpliendo 10 años como periodista, lo cual me parece mentira porque ayer, o sea, es que fue ayer que empecé, ¿sabes? Lo primero que hice fue ir a Roma, la revista que había hecho del Papa Juan Pablo II, la canonización de Juan Pablo II, todas estas cosas ya pasaron 10 años. Y son 10 años de vida, 10 años de periodismo, no todos en activo, los últimos 3 han sido bastante pausados, pero es una carrera muy afortunada, muy amada y muy extrañada. Y no te cansas de la carretera. Mira, sí, el motivo principal por el cual yo me alejé del tema de Venezuela después de lo de Guaidó fue eso. O sea, estaba muy, muy
muy desgastado. No sé, yo pienso en el libro, porque no sé, la gente que nos está viendo, no sé si sabe, pero yo publiqué un libro el año pasado que se llama Relatos de un País Perdido, y ahí reflexionaba un poco sobre todo ese 2019 que nos tocó tan movido. Eh, y hay muchas cosas que yo creo que yo cambiaría, ¿sabes? Siempre hacen estas entrevistas, ¿qué cambiarías de tu historia? Y la gente siempre dice, no, yo no cambiaría nada. Yo sí cambiaría unas cuantas cosas. Creo que por la juventud, por la inexperiencia, cometí algunos errores, tal vez me lancé más de la cuenta, compré batallas que no me correspondían, pero bueno, todo me enseñó mucho. O sea, al final creo que era necesario. Y en ese libro que cuenta todo lo que viví, las entrevistas que hice, es un recuento bastante completo, bastante narrado, que sé que lo conoces muy bien, porque tú lo editaste. Quizás fui una de las primeras personas que Sí, leyó el libro porque me concediste el honor de que editarlo o revisarlo, no más que editarlo. A ese libro no había que sumarle ni quitarle, sí, no había que corregirle nada. Estaba muy estructurado, a pesar de que era un diario. Les recomiendo sí. además que lo busquen, está en Amazon, Relatos de un País Perdido. Pero sí, fue un libro que básicamente lo que tuve fue el privilegio de leerlo primero que los demás, que el público general. Sí, sí, y la verdad me alegra que así haya sido, porque también está la versión digital ahora que me estoy acordando. Fíjate que recordar es volver a vivir. Yo no he vuelto a leerlo más allá de algunas páginas que he leído públicamente en alguna entrevista, en la presentación que hice ahora en Costa Rica, pero hay momentos en los que leo aquello y digo, madre mía, ¿cómo fue que yo me lancé de esta manera tan inconsciente en algunos momentos, ¿no? Pero yo creo que el periodismo es eso, el periodismo nos lanza a lugares que tal vez no nos imaginamos, en circunstancias que no medimos. Y yo creo que el periodismo es una carrera de inconscientes en gran medida. Mucha gente pensaría que estamos locos y tal vez tienen razón, pero yo creo que a pesar de eso es una carrera muy noble. Yo coincido con Gabriel García Márquez en que es el oficio más bello del mundo y creo que me queda mucho por explorar del periodismo y espero que en el momento oportuno lleguen las oportunidades para poder hacerlo. Y en esa búsqueda, Joel, actualmente, como lo dices, que estás en Haifa, en Israel, creo que justamente llegaste allá por, bueno, además de por una búsqueda interna que quizá venga a cuento, quizá no, eh, persiguiendo un poco la idea o la búsqueda de una verdad que es algo que está intrínseco al oficio periodístico. O sea, uno cuando se dedica a los medios y específicamente a tratar de hacer periodismo, uno lo que anda es buscando las causas, el por qué, el cómo, bueno, las famosas 5 preguntas, ¿no? Que no parece una tontería de escuela o de primer semestre de universidad básica de periodismo, pero es la verdad. Uno lo que está buscando es el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde de las cosas, de todo, ¿ah? De todo. Y por eso es que es un ejercicio tan cuestionador, es un ejercicio tan ingrato a veces, porque ser tan preguntón no da mucho rédito en No. algunos círculos sociales, sino que más bien te desacredita por entrépito, por preguntón, justamente por asomado, como decimos en Venezuela. Pero yo creo que un poco interpretando tu estadía en Israel tiene que ver con la búsqueda de unas preguntas permanentes, o sea, la búsqueda de la respuesta de unas preguntas que están allí, pues del sentido de la vida, de qué hago yo acá y de que más o menos cuál es mi papel en el mundo y qué es lo trascendente que yo puedo hacer. ¿Cómo resumes, ya cuántos años primero en Israel, Jovel, y cómo resumes esa estadía hasta el día de hoy, que quizás estamos en el momento más álgido de tu estadía en Israel? Sí, bueno, 2 años cumplidos y pues serán ya 4 meses, 2 años y 4 meses, una cosa así. Fíjate que yo cuando llegué aquí, la primera vez que vine, sí era en este momento bastante particular de búsqueda metafísica, em, que me condujo por caminos muy insospechados, o sea, primero en Portugal un año, luego aquí. No, no creo que lo haya comentado públicamente nunca, pero bueno, lo puedo decir contigo aquí, que estuve en un seminario eh, y bueno, fue una experiencia enriquecedora, difícil, muy difícil, Mm. pero
también muy rica. Y la verdad es que haberlo hecho aquí fue un regalo enorme, porque aquí tienes algo que no hay en otros lugares, que es como un quinto evangelio, vamos a decir así. Aquí se te abre realmente la dimensión geográfica, física de la escritura y de su significado. Además, cuando te llevan de la mano personas que tienen un nivel de conocimiento asombroso. Yo es que llegué aquí tan ignorante, Neomar. Yo no sabía, o sea, yo me acuerdo que yo escuchaba gente que, a ver, seguramente que muchos de que nos están viendo estaban igual que yo y no tiene nada de malo. O sea, mi experiencia me ha traído a conocer un poquito más de estas cosas, pero no significa que no conocerlas nos haga malas personas en lo absoluto. Pero yo me acuerdo que yo escuchaba a alguien que decía, no, porque el Evangelio de San Juan es mi favorito. Yo decía, ¿cómo es que alguien puede tener un evangelio favorito? Todos son iguales. En ese momento yo pensaba así, yo no sabía nada, nada. E ir descubriendo todo eso, llevado de la mano de gente, como te digo, realmente iluminadas por Dios, que son fantásticas, a las cuales les debo mucho, sacerdotes, muchos de ellos, pero no todos. Ha sido un regalo enorme. Vi que ese no era mi camino, muy rápidamente lo entendí y muy rápidamente me fui, pero seguí con los estudios, o sea, no para ser seminarista, ni cura, ni nada, sino de lenguas, que ha sido otra oportunidad que me han dado aquí muy generosamente, y en eso me he enfocado. Entonces hice un año de filosofía, 2 años de árabe, y bueno, ahora estoy con el hebreo. No, yo no sé cómo, la verdad, porque yo creo que ya ¿Cuántos idiomas estás manejando ya, Joel? Bueno, manejar es un decir, pero 8, no, espérate, 7, y este sería el octavo, el hebreo. Wow. Sí. ¿Cómo Pero se siente? digo, manejar es mucho decir, porque obviamente, por ejemplo, en el español, en el inglés, en el italiano, yo te diría que tengo, que es bastante fluida, bastante buena el dominio. En el portugués también, porque viví en Portugal, aunque obviamente hay fallos, porque la lengua la aprendí hablando, no tanto estudiándola. El francés ya un poquito menos, pero iba construyéndose, y el árabe y el hebreo se cuecen aparte. O sea, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Es otra estructura, bueno, en fin. Uno ve las imágenes en las agencias de prensa, uno ve la televisión internacional y es muy duro, pues. Yo quizá las primeras imágenes bélicas que vi en mi vida fueron las de la guerra del Golfo a principios de los 90. Fíjate que yo, sí, bueno. Sí, y me marcaron mucho al punto, Joel, te cuento esta infidencia, que yo le preguntaba, yo no recuerdo esto, no tenía uso de razón, yo le preguntaba a mi mamá, que veía la televisión ya a color, porque no soy tan viejo, obviamente a principios de los 90, ¿qué era eso? Y ella, para no angustiarme, me decía, esos son unas lucecitas que están lanzando allí y están jugando con unas luces. Esos avioncitos tiran lucecitas. Ella no me decían ni que eran bombas, ni que había baterías antiaéreas, ni además un niño de 3 o... Sí, yo tenía 3 años en aquel... 2 años tenía, yo soy el 88. No tenía posibilidad real de comprender todo aquello. Pero uno ve eso repetido además al paso de los años, la guerra como fenómeno, no diría yo como espectáculo, porque vaya que la guerra no debería ser un espectáculo y jamás yo lo catalogaría como un espectáculo, pero la guerra televisada y crispa la piel, o sea, te levanta los pelos de los brazos, te enerva la guerra, así sea a kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Cómo es vivir la guerra, Joel? Porque bueno, esto prácticamente, aunque no esté decretado como un conflicto que quizá haya alcanzado el nivel de guerra declarada entre dos estados ya, porque bueno, primero el Estado palestino no existe, ¿no? Pero la confrontación que arranca en Palestina, luego imbrica hacia el Líbano y que ahora ha incorporado al gran tótem islámico de la región, que es Irán, obviamente que incorpora estados y por supuesto principalísimo actor el Estado de Israel, ¿no? ¿Cómo es vivir la inminencia o yo no sé si decir ya la llegada de la guerra en primera persona con esa sensación que a distancia ya te crispa los pelos porque tú dices, ¿cómo puede vivir la gente allí? Y ahora tú mismo estás dentro de todo esto y es como que hoy puedo estar pero mañana no y no te quiero angustiar, pero porque sé que Israel además tiene grandes prevenciones respecto de la protección de los ciudadanos y tal, pero debe ser absolutamente angustiante.
Totalmente, o sea, pero te quiero, a ver, hay que poner las cosas en cierta medida, hay que hacer como una justicia en cuanto a la perspectiva. Obviamente, mi situación es mucho menos comprometida que la de alguien que esté en Gaza o en Líbano en este momento. O sea, eso es así. Yo no puedo ni siquiera fingir o pretender que yo me encuentro en una situación de premura, de angustia, como la que pueden estar viviendo las personas que no tienen nada que ver con estas organizaciones terroristas y que se han visto desplazadas, en el caso del Líbano, o, bueno, pues sacadas de sus hogares, pero sin poder salir de la franja en Gaza. Entonces, esto es lo primero, lo cual no quita, obviamente, que tengamos miedo, que en los momentos de mayor angustia, como lo fue el ataque en abril primero y ahora de esta semana por parte de Irán, obviamente te tiembla todo, o sea, no sabes qué puede pasar. Ciertamente la historia sería muy distinta si no existiese el Iron Dome, eso es un hecho. La guerra del 2006 probablemente se habría repetido desde hace mucho a lo largo de este año, o las imágenes que se vieron en ese momento, pero las baterías, es que ni siquiera, yo ni siquiera te diría que sean baterías antiaéreas, eso ya es otro nivel, eso es inteligencia, inteligencia artificial en baterías antiaéreas. Cada misil cuesta $50,000 del Iron Dome, entonces además súper sofisticado, súper caro, y tiene 3 niveles. El domo de hierro, la onda de David y el Arrow, flechas, que es el que intercepta los misiles balísticos como los que vimos el lunes. Entonces, no sé, hablé tanto que se me olvidó la pregunta. No, no, voy a incidir en un aspecto de Es que yo soy tu bueno para preguntar, no para contestar. Sí, no, muy bueno. Lo reitero. Mira, por ejemplo, nos hablas de esto, de este sistema de defensa que tiene 3 niveles, el nivel de este sistema de defensa mundialmente famoso de Israel por razones obvias, no históricas, además. Pero ¿cómo es para una persona que está allí, tú estás en Haifa, eh, por ejemplo, un episodio como el que acabas de relatar, cuando el lunes Irán decide, bueno, vamos a lanzar misiles balísticos sobre territorio israelí? ¿Cómo lo vive una persona que está en territorio israelí? O sea, hay una alerta, suena una alarma, pasan, no sé, un text por los teléfonos. ¿Cuál es el estado de alarma que se genera y cómo se vive? Mira, esto es una muy buena pregunta. En abril, por ejemplo, lo que pasa es que el ataque de abril fue primordialmente con drones y los drones tardan más tiempo en llegar. Entonces nos avisaron más o menos 4 horas antes que se habían lanzado los drones, que venían en camino. Entonces esas 4 horas obviamente fueron muy, muy tensas. Esta vez creo que lo supimos 1 hora y media antes, quizás, cuando el gobierno de Estados Unidos dijo que a través de imágenes satelitales habían podido ver un movimiento de misiles balísticos en Irán, lo cual hacía pensar que el ataque era inminente. Y a partir de ahí, pues sí, en efecto, ya uno empieza a preocuparse porque dices, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde los están apuntando? Puede pasar, o sea, no sabes a dónde se dirigen. Al vivir en una ciudad portuaria, y además el puerto más importante de Israel, obviamente yo estoy, como todos los que vivimos aquí, muy preocupado de que este sea un objetivo. Ciertamente he intentado atacarlo durante este año Hezbollah, pero siempre han sido interceptados. Entonces, este primer anuncio del ataque viene por medios de prensa. Entonces ya se empieza a correr la voz. Y a partir de ahí, pues depende cómo se gestione, pero en este caso empiezan a sonar las sirenas cuando los misiles entran en territorio israelí o de Cisjordania, porque también hay radares en los asentamientos que están en Cisjordania. Entonces, a partir de ese momento, entran en funcionamiento las alertas, a todo el mundo le llega un mensaje. Es más, si quieres te puedo enseñar la aplicación. Por favor. A ver, aquí, a ver, ahí Ahí. dice mi ubicación, ¿no? Y entonces, pero aquí no, o sea, no te dice nada. Yo tengo acá, por ejemplo, Haifa, ahí lo ves. Entonces te da las indicaciones que están por parte del Home Front Command
te dice las indicaciones o recomendaciones que hay activas en este momento para esta zona. Entonces, ves, en el exterior máximo 60 personas, en el interior hasta 300. Las playas están cerradas. Ahí dice, perdona, lo voy a abrir todo y así no hago esto. Las actividades escolares pueden tener lugar siempre que haya un espacio que sea alcanzable para refugiarse en caso de que suenen las alarmas, y es posible operar en cuanto a trabajos en lugares con las puertas cerradas, o sea, al interno, siempre y cuando haya un refugio disponible. Y te dice que tienes un minuto a partir del momento en el que suena la alarma para encontrar un refugio. Entonces, esto corresponde a Haifa, lo repito, depende de dónde te encontres, va a cambiar la indicación, o por ejemplo, el tiempo estimado. Hay otros, por ejemplo, esta es otra ubicación en el norte, Peret Hagali, el tiempo ya ahí es de 30 segundos, no de un minuto. Sí. Porque Es está más mucho más complicado. cerca. Exacto. Y aquí, por ejemplo, esta es otra aplicación que se llama Tsofar, y aquí ves las últimas alertas. Ves que hubo una hace 2 horas, otra 2 horas. Esta fue un poco grande, vamos a decir así. Pero, y mira, entonces, perdona Mapa de alerta, sí, una sí, especie de mapa de los alerta. amigos que nos están viendo. Aquí ves Haifa, que es donde yo estoy, Akko, que es la ciudad en español es Acre, y ves que hubo alertas en toda esta zona bastante cerca de Haifa, y ahí sonaron las alertas, escuchamos los misiles que salían desde Haifa o alrededores para interceptar, y bueno, afortunadamente no hay daños hasta ahora. Pero eso Joel, es la aplicación. Voy a ver, solo permíteme un momento para ver, sí, sí. no, ya no está, pero tengo la captura de pantalla del día del ataque de Israel para que vean cómo se veía ese mapa de alertas. Wow. Cundido, repleto, de cabo a rabo. Todo el país. Fue realmente impresionante. Entonces, sí, a la gente le suena un sonido que tienen programado, ya todos los conocemos. La gente obviamente a veces suena, tú estás en un supermercado y escuchas el sonido de la alerta, pero entiendes que tal vez esa persona viene de otro punto, tiene la alerta activa, entonces si no suenan todos los celulares, bueno, sabes que es una alerta de otro lugar. Si suenan todos a la vez, que también me ha pasado, entonces ya ahí sí dices, Pero miércoles. imagínate estar, por ejemplo, bueno, imagínate no porque tú estás allá, me imagino yo, estar en el mercado, suena una alerta colectiva, todo el mundo casi que cuerpo a tierra, no sé qué. Mi pregunta y mi inquietud, y quiero insistir en esto, Joel, es, ¿cuál es el espíritu del israelí promedio que está en Haifa, que tú te consigues en la calle todos los días? O sea, es gente que está atacada de los nervios, logran sobrellevar la vida, no sé, con fármacos, o con, no sé, con la fe. Mira, ¿Cómo es depende, eso? ¿Cómo claro. es el ser del habitante común y corriente de Haifa? Bueno, es que esto es muy difícil de responder Uh-huh. por muchos motivos. En primer lugar, porque en Haifa están todas las etnias posibles. O sea, tú me preguntas, por ejemplo, desde la fe, pero bueno, aquí hay musulmanes, hay cristianos, hay drusos, hay hebreos, o Wow, sea, aquí está wow. todo el mundo. Entonces, cada uno lo vive a su manera. Y dentro de los hebreos, musulmanes, cristianos, obviamente, hay quienes son más seculares, o sea, que no tienen ningún tipo de relación con la iglesia o con Dios. O sea, ellos son hebreos de nombre, o sea, de cultura, o cristianos culturalmente, pero no, bueno. Y de hecho, la mayoría de este país es secular. O sea, no, incluso los hebreos. Solamente me parece a mí que está menos del 20% son religiosos. Entonces, la gente, dependiendo de su forma de vida, obviamente, lo vive, pues, justamente con una sensibilidad distinta. A un árabe, por ejemplo, le es muy difícil y muy doloroso ver lo que está pasando en Gaza, aunque sea un árabe israelí. O sea, pueden tener la nacionalidad de israelí, pero son árabes. Y entonces para ellos es muy difícil ver lo que está pasando en Líbano también. Pero obviamente saben que el lugar donde ellos viven, donde trabajan, donde tienen todo, es Israel. Para los árabes israelíes, repito. Eh, bueno, y así, o sea, para los cristianos obviamente es muy complicado no tomar un partido. Para los musulmanes, bueno, ya ellos tienen sus sensibilidades, y para los hebreos, obviamente, esta es su lucha
por mantener su país a salvo de los enemigos. Entonces, te digo, no es una pregunta fácil de contestar, cómo lo vive cada persona, pero hay muchas formas de vivirlo y cada una tan válida como la otra. O sea, yo no me puedo poner aquí a hacer un juicio de valor o a desestimar a un árabe cristiano, o sea, un árabe cristiano, no musulmán, a un árabe cristiano que no le parece lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza o en Palestina, Cisjordania o en Líbano, porque ellos sienten que es su gente, ¿sabes? Pues no sé, como a mí no me parece lo que está haciendo Rusia en Venezuela, porque Venezuela es mi gente y, o sea, somos de los mismos. Entonces hay una indignación de que, bueno, de que uno de los tuyos esté sufriendo y yo lo entiendo. Claro. Así como entiendo a las familias hebreas que obviamente están sumamente angustiadas porque tienen que dormir en los búnkers. Los que están en el norte, muchos han sido evacuados, llevan un año viviendo en hoteles, los de Kiryat Shmona, por ejemplo. Entonces, te digo, hay muchas formas de vivir este conflicto y depende a quién le preguntes y la historia que te pueda contar. Joel, voy a apelar a tu buena fe para ir redondeando y a tu abandonado oficio de analista político, que lo hacías muy bien también. Y es la pregunta de rigor. ¿Hasta dónde va a escalar el conflicto? Porque fíjate, y básicamente lo enmarco en una observación. Sabemos que muchos de los grupos extremistas islámicos, por no decir la mayoría o todos, obviamente se circunscriben en torno a ese gran sol que es el régimen iraní, desde el punto de vista del financiamiento, ideológicamente, espiritualmente, obviamente, desde el punto de vista de la fe. Todos beben de allí, o la mayoría, no quiero, pero la mayoría beben de allí. Esa es la inspiración, ese es el centro de financiación, es todo esto. Se pensaba, o yo pensaba, siendo no un conocedor ni un experto en Medio Oriente, que Irán no iba a tomar partido directo o no por ahora en el conflicto, sino que iba a seguir utilizando justamente a sus satélites para, bueno, hacerle cara o plantarle cara a Israel. Bueno, eso ha dejado de ser una realidad desde el comienzo de esta semana. Irán lanzó un ataque que de hecho el jefe de Estado israelí, Netanyahu, ha dicho que va a responder oportunamente y seguro que va a ser así. De manera que esto pareciera que va a escalar. ¿Hasta dónde va a escalar, Joel? O sea, tú ves una confrontación donde directamente ya el enfrentamiento sea, ya no para bombardear centros de Hezbollah en Líbano, ya no para bombardear Gaza, sino que ahora sea directamente una confrontación entre Irán e Israel y esto además incorpore a terceros actores en la región y fuera de ella y este conflicto alcance cotas internacionales verdaderas. O sea, una guerra mundial, estamos hablando, ¿no? Hablando de casi que el preludio a la Tercera Guerra Mundial, sí. Que obviamente bueno, no sé ahora, tal vez no, porque Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, me corregirás tú, pero estos fueron nombres que se les dieron después, no Sí. durante, ¿no? No sé si esta vez ya la llamarían de una vez Tercera Guerra Mundial, pero creo que estamos cerca. Francamente, es muy difícil entender la dirigencia política israelí. Tal vez no sea tan difícil, pero sí moralmente complicado. Netanyahu es una figura muy controvertida y desde antes de la guerra ya tenía fuertes presiones en contra. Y entonces aquí hay mucha gente que está en desacuerdo con lo que él está haciendo, pero también muchos lo apoyan. Lo que parece, lo que yo escucho, pero bueno, estos son comentarios generalizados, o sea, te lo digo porque lo he escuchado de mucha gente, es que Netanyahu, o así lo perciben, esto lo ha dicho sobre todo gente del entorno hebreo, no tanto árabes, pero no sé si pensarán igual. Netanyahu ya no tiene nada que perder. Él sabe que cuando esto se termine, su futuro es la cárcel o el exilio, no sé qué tendrá que hacer, pero él tiene muchas presiones en contra en este país y juicios, o sea, procesos judiciales abiertos que están en pausa únicamente porque él es el jefe del Estado, no el jefe del Estado, perdón, el jefe del gobierno. Del gobierno, sí, correcto. Del Gracias gobierno. por la corrección, Sí. correcto. Y entonces, lo que él parece que quiere hacer es, bueno, si ya no tengo nada que perder, voy con todo. O sea, yo ya voy con todo en contra de los enemigos de Israel porque él lo que le interesa ahora es pasar a la historia como el que guió esta batalla en contra de todos los enemigos posibles de Israel en la región. Y esto es una empresa enorme. Entonces, si la empresa es esta,
que podría no serlo. O sea, tal vez esta es una interpretación que tiene la gente y está equivocada. Tal vez los tiros van por otro lado, pero esto es lo que la gente siente. Bueno, pero si fuese esta la empresa, ya llegar hasta este punto ha sido, pues, o sea, un país tan pequeño, con unas fuerzas armadas en cuanto al número de soldados bastante reducido, pero con un arsenal enorme, han logrado mucho, sin duda. O sea, a ver, yo no quiero parecer inhumano, o sea, no quiero decir con esto que las muertes en Gaza son un logro, no. Lo que yo me refiero es la desarticulación de Hamas, aunque ha sido muy difícil y no está terminada, y hay 100 secuestrados que siguen en la franja de Gaza, pero ha avanzado de manera importante. Hamas no es lo que era hace un año. Y lo que está pasando en Líbano, o sea, en 2 semanas de conflicto, en menos de una semana, no sé cuántos días de que entró Israel en Líbano otra vez, estiman, estas son estimaciones del gobierno israelí, yo no sé si sean correctas o no, si es propaganda, todo puede ser, pero ellos estiman haber neutralizado el 50% de las capacidades de Hezbollah en 2 semanas. Esto es muchísimo. Ahora, Irán. ¿Tiene armas nucleares Irán? ¿Las tiene y no lo ha dicho? ¿Qué tan avanzado está el proceso? Esto ya son ligas mayores y como tú dices, se necesitará probablemente la entrada de otros factores internacionales a esta lucha. Esto entonces nos dice que si esta es en efecto la ruta que Netanyahu está siguiendo y quiere enfrentarse a Irán, no va a poder hacerlo solo. ¿Cómo lo ha hecho? A ver, Estados Unidos ha dado, por supuesto, un apoyo técnico, defensivo, del arsenal, las armas, sí, pero no ha puesto en Israel soldados en el terreno, ni en el Líbano. Pero si realmente entra Israel en una confrontación con Irán, no creería yo que pueda hacerlo por sí solo. Porque Irán es como un gigante que hasta hace un año parecía dormido. Y de hecho, por ejemplo, el golpe de abril, el ataque de abril, a muchos nos dejó como con la impresión de, mira, todo el mundo estaba pensando que el día que atacara Irán esto iba a ser el fin del mundo y en realidad no pasó nada en abril. Esta vez atacaron con una contundencia mayor, únicamente hubo un fallecido palestino y los daños materiales fueron menores por el Iron Dome, o sea, por estas defensas, pero te preguntas, ¿no? O sea, ¿va a seguir escalando esto? O sea, del ataque de abril al de ahora la diferencia fue notable y la defensa además costosísima. Defenderte de un ataque así es costosísimo. Entonces no sé yo cuál es el futuro, pero no pareciera que haya por parte de Netanyahu ningún tipo de interés de dar marcha atrás o de retroceder en las empresas que ya ha adquirido. Lo que va a pasar en el Líbano, por ejemplo, o sea, lo que vemos Beirut, que yo, mira, antes de este periodo, de este último periodo, antes del verano, leí la novela de Oriana Fallaci, Inshallah, que ojalá todos puedan leerla, porque te retrata muy bien la última guerra, no la última, la guerra del Líbano, la guerra civil, en la que tuvieron que intervenir fuerzas internacionales, entre ellas una delegación del ejército italiano que estuvo ahí apostada, y te narra, a manera de novela, un contexto de la Beirut de ese momento que yo ahora veo los barrios de los cuales piden a la gente que evacúe y veo esos mismos nombres de la novela que ella iba a Lo estás relatar. viviendo en carne viva. Entonces, es increíble que estamos regresando a ese momento, pero esta vez con un Líbano depauperado, con un país que no tiene forma de nada. O sea, es difícil entender mira, el futuro de Israel, yo me imagino, no lo sé, que al final de esta guerra Israel pues prevalecerá, pero el Líbano es un gran misterio, porque ya mantener el Líbano cohesionado de la manera actual, siendo un cúmulo de etnias, de religiones, sin acuerdos políticos, llevaban 2 años sin presidente porque Hezbollah bloqueaba todos los intentos, teniendo a terroristas en el Congreso, que bueno, también en España ocurre, pero quiero decir, y bueno, en Venezuela, pero en el Líbano de manera, pues ya con otros niveles, ¿no?
Entonces, mantener el Líbano cohesionado, también a nivel lingüístico, tiene a la mitad del país que también habla francés, pero la otra no. Es un país muy difícil de entender. Y si Israel está entrando al sur del Líbano para desarticular las capacidades militares que tiene Hezbollah, y si luego sale, pues ¿qué va a ocurrir? Que en 20 años van a volver a tener que entrar porque otra vez se volvió a fortalecer Hezbollah. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Israel va a mantener esta franja como mantiene hasta ahora el Golán? Todo es historia por escribir, no lo sabemos. Y entonces, ¿qué va a pasar con el Líbano? ¿Va a seguir existiendo como lo conocemos? ¿Se va a fragmentar? ¿Va a tener que ser repartido? Yo creo que al final de, si esto escala, la gran pregunta es cómo va a quedar el Líbano. Me parece, es un misterio que yo quisiera descifrar. Tal vez porque sabes que al final de las guerras mundiales hubo una repartición Siempre. de tierras. Yo creo que esta vez no pasaría de esa manera, tan descarada o tan grande. Pero si hay algo que haya que repartir, ojalá que no, pero creo que será el Líbano. La pregunta final, Jovel, ¿quedarte o irte? ¿Qué puede más? No lo sé. De momento yo estoy aquí, te digo, y la gente que está viendo este programa tiene que saberlo. Yo no vivo la situación que están viviendo los sitios que están siendo atacados en este momento. Eh, Ataques cuya legitimidad cada uno valora según sus convicciones, pero los sitios que están siendo atacados, Gaza, Líbano, la gente inocente que existe, porque a veces como que pareciera que ya porque tu vecino era de Hezbollah o de Hamas, entonces tú ya eres un cabrón también. No necesariamente. Hay gente que la está pasando muy mal y que no tenía ningún tipo de vínculo con ellos. Entonces, en estos lugares la situación es mucho peor que la que yo estoy viviendo. La situación actual, que ciertamente es apremiante, que ciertamente es tensa, que va a peor, o sea, esto va a peor. Y, por ejemplo, ¿qué sucede? Que a Israel no lo ha atacado ningún avión. O sea, Israel prácticamente no ha mandado misiles. O sea, me quiero decir, misiles tierra a tierra. Normalmente lo lanzan desde el aire, con aviones. Es la aviación israelí la que ha hecho la diferencia en estos conflictos. Aviación que el ejército del Líbano ni siquiera está interviniendo hasta ahora, pero aviación que Hezbollah no tiene, pero que Irán tal vez sí tiene, o Turquía tal vez sí tiene. Entonces, si entran estas potencias con esta superioridad aérea que es complicada, bueno, pues ya ahí estaríamos tal vez contando otra historia. Qué envidia, se ve que está siendo una tarde fantástica. Sí, te iba a decir que justo estamos terminando de grabar y esto casi es un eclipse. Iluminado y eterno, enfurecido y tranquilo. No, estaba grabando con luz natural, no preveía que iba a llegar la puesta del sol y bueno, aquí estamos. Jovel, aquí es casi de las sombras. Sí, sí. Quiero reiterarte mi respeto, mi amistad. De verdad es un gusto contarte entre mis amigos. Sabes que tengo mucho que agradecerte, además desde el punto de vista personal y profesional, por tantas cosas en estos unos cuantos años. Y bueno, además rezo porque todo salga bien, no solo por el tema de la guerra, sino además por el tema profesional también allá. Y bueno, te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Caracas. Siempre te recordamos con mucho cariño los venezolanos. Alguna vez lo dijimos y no era solo un decir, que eres un tico venezolano y bueno, en ese sentido, eso está intacto. Eso está intacto. Muchas gracias, Neomar. Yo estoy contentísimo de haber tenido este rato contigo y bueno, únicamente hacer la cuña, espero que no me malinterpreten, pero me encantaría que quien no lo haya hecho todavía pudiera leer el libro Relatos de un País Perdido, que está disponible en Amazon. Lo dejo a su consideración, versión digital y también versión impresa, lo mandan a su casa y bueno, muchas gracias por el cariño a la gente que me ve, que nos ve en este momento. Y yo sé que a pesar de la distancia, a pesar de que no nos vemos de manera tan frecuente, cada vez que aparezco, o sea, en una entrevista con ustedes, los comentarios son bellísimos y esto me consuela, me hace sentir que el día que, si Dios quiere, pueda regresar de manera más constante, ahí va a haber gente de alguna forma esperando.
Voy a dejar el link, el enlace del libro en Amazon para que lo puedan adquirir acá abajo en la descripción del programa. Jovel, gran abrazo y nuevamente gracias. Un gran abrazo. Saludos a todos, amigos. Gracias. Recuerden suscribirse al canal. Ya tenía tiempo que no decía esto. ¿Sabes que yo estaba semi-retirado de YouTube también, Jovel? Entonces, bueno, creo que es una magnífica oportunidad también volver un poco con la gente querida y hablar de este tema, ¿no? Que además es importante, este tema de Medio Oriente y de todo lo que está ocurriendo en este mundo tan atormentado que estamos viviendo. Recuerden suscribirse, like al video, comentarios bienvenidos siempre. Que aparece Jovel es un verdadero gusto leerles porque se te quiere mucho, en efecto, Jovel, acá. Y bueno, nada, amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.